¿Ya escucharon el avisito que inició la grabación, muchachos? Listo. Gracias, José, por avisarme. Listo. Entonces, supongamos que yo voy a guardar los datos de un grupo de estudiantes. Pues, para empezar a pensar que voy a empezar a guardar los datos de un grupo de estudiantes, pues yo tengo que empezar a pensar cuál es el caso más sencillo, ¿cierto? ¿Cómo hago para grabar los datos de un solo estudiante? ¿Listo? Entonces, supongamos por acá, ¿qué datos debería o podría yo guardar del estudiante? ¿Cuáles serían esos datos que yo guardaría directamente ahí? Pues tendría el nombre, ¿qué más? Edad, eso. Digamos que un código. Lo pongo sin tilde, por lo que en los sistemas no acepta la tilde. Eh, edad, si es relevante. Y por ejemplo, datos académicos. No sé, el promedio en el semestre y la carrera. Obviamente, pues puede ser otro, sí o no, pues ahí depende de lo que yo tenga ahí directamente. Pero en principio, pues podría decir que estos son como algunos, digamos que atributos que yo puedo distinguir directamente de un estudiante. ¿Listo? Listo. Ahí tengo mi struct. Entonces yo digo, claro, cuando yo voy a tener algo como una descripción de un estudiante, como que cada estudiante tiene estas características, ¿listo? Entonces, con lo que nosotros sabemos ahorita, de qué manera podemos almacenar esos datos del estudiante en el sistema. ¿Cuál sería la primera opción que se les ocurre? O sea, yo ya voy a empezar a crear ese atributo estudiante. Entonces, ¿cuál sería la primera opción que se les ocurre? Debo guardar, vamos a pensar en el caso más básico, que es un solo estudiante. ¿Cómo hago para guardar el nombre, el código, la edad, el promedio, el semestre y la carrera Una de variable un por estudiante? cada... Listo. Entonces, empecemos con el caso más básico que lo está diciendo José Manuel, que es con variables, ¿sí o no? Entonces voy a tener una variable nombre, otra variable código, otra variable edad, otra variable promedio, ¿listo? Entonces, el primer caso que tendríamos es algo así. Tendríamos el nombre. Bueno, acá supongamos que estoy ingresando los valores directamente así. Y de hecho, si yo ya necesito entonces crearlo, ya no es un solo estudiante, sino son dos y lo voy a hacer con variables, ¿cómo debería hacerlo? Un arreglo por cada, pues ya no variable, sino Listo. dato. Entonces, supongamos que el primer caso es el más básico donde yo voy a tener un conjunto de variables por cada estudiante, ¿sí o no? Entonces, en este caso, miren nomás, acá cuántas variables tengo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Qué quiere decir? Que si necesito guardar los datos de 20 estudiantes, ¿cuántas variables manualmente debería crear?
120. 120 variables. Y eso tiene sentido, además que tú cómo vas a saber desde el principio cuántos estudiantes hay. Entonces tienes un sistema que máximo va a funcionar con 6 estudiantes. Como que no está tan chévere, ¿no? Como que no funciona, ¿sí o no? Entonces vamos a ponerle acá, ya vimos por qué con variables sueltas no funciona, ¿sí o no? Vamos a colocar acá. Pues que de hecho este es un problema que ya habíamos enfrentado y que por eso creamos los arreglos, que sería la siguiente intento de solución, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo lo haríamos con arreglos, muchachos? ¿Cuál sería la implementación que haríamos? Crear un ¿Cómo se les arreglo ocurre que por podemos hacer cada, esto con arreglos? crear un arreglo por cada dato, es decir, un arreglo para guardar varios nombres, otro para varios códigos y así. Listo. ¿Y por qué planteas esa solución así? ¿Por qué sería lo más relevante? Porque se mantiene, pues cada dato no, cada estudiante va a tener los 6 datos y los 6 datos se guardan en un arreglo. No utilizas tantas variables y mantienes el perfil completo. Perfecto. Entonces, es porque, sí, exacto. Y porque cada arreglo tendría un tipo de dato, por lo que, pues sí tiene sentido que cada arreglo mantenga como una de las características. ¿Y cómo hago para ubicar cada estudiante? Tengo los arreglos paralelos. Entonces sería como arreglos paralelos, ¿no? Como un arreglo por cada característica. Entonces eso se vería como de esta manera. A ver, supongo que lo voy a crear para 100 estudiantes. Entonces creo mis arreglos de 100, ¿cierto? Y empiezo a rellenar los respectivos datos. ¿Listo? Pero entonces, ¿qué problemas le ven a esta implementación? Igualmente el número de estudiantes es como limitado. Dime, Tatiana, no te escuché muy bien. Cindy. Que igualmente el número de estudiantes está limitado, o sea, llega a 100 y no podemos continuar usando el programa. Ok, ok, listo, pero de alguna manera, pues como que podría, listo, ese podría ser un problema, claramente el tamaño podría ser, pero tengo otro problema mucho más grave. Digamos, supongamos que guardo tus datos, Cindy. Cindy Tatiana, código tal, edad tal, semestre tal. Entonces tú vas a ser la que está asignada en qué posición del arreglo. Pues el problema sería que sería complicado acceder a los datos de cada estudiante después, no sería eficiente. Claro, yo voy a tener los datos de un solo estudiante, los voy a tener dispersos en 5 estructuras de datos, ¿listo? O sea, de un solo estudiante voy a tener un arreglo para el nombre, voy a tener, entonces, supongamos que entonces a Cindy Tatiana le asignó la posición 0. Entonces Cindy Tatiana va a ser la posición 0, ahí va a tener su nombre, su código, su promedio, su semestre, ¿listo? Entonces esa sincronización se debe hacer de manera manual, ¿sí? Porque yo prácticamente tengo que asignar posición por posición y tengo que asignar todos los valores. ¿Listo? ¿Qué pasa si un estudiante, no sé, no tiene código? ¿Sí? Entonces no, se me puede escuadrar todo, ¿sí o no? No más que un estudiante, exacto, que no tenga un dato. Supongamos que un estudiante no tengo el dato de la carrera. Si yo no acato y guardo ahí un espacio en blanco o algo que responda que es nulo, se me va a descuadrar todo el arreglo. Entonces es muy difícil de mantener. ¿Listo?
Ahora, de hecho, si lo voy a usar dentro de una función, muchachos, ¿qué debo pasarle yo a la función para hacer la operación con ese estudiante? Entonces, si yo tengo una función, de hecho, debería pasarle todos los arreglos para poder hacer cualquier operación, ¿no? Lo cual no tiene como mucho sentido. Entonces, vimos que los arreglos, pues, podrían ser como una solución, pero como que no funcionan. ¿Qué otra cosa se les ocurre que podríamos hacer? Ana María dice, para una función no tendría que incluir todas las variables entre el paréntesis. Claro, pero tendrías que pasar cada uno de los arreglos de manera individual, ¿sí? O sea, tendrías que pasar y para hacer la operación tienes que pasar el arreglo completo con todos los datos que tengas ahí. Se lo vamos a ver. Vamos a hacer un ejemplo con funciones y arreglos también para que veamos la diferencia entre las dos. Entonces, ¿qué más se nos ocurre? Variable suelta no funciona, arreglos paralelos no funciona, ya vimos por qué. Una matriz, excelente, vamos con una matriz. La matriz tiene un problema fundamental. ¿Cuál es el problema fundamental de las matrices, muchachos? Exactamente, que solo puede mantener un tipo de datos, ¿cierto? Entonces, porque en principio yo tengo como una tablita, se me soluciona lo del orden, como que me funciona partes del arreglo, pero solo puedo mantener un tipo de dato. Entonces, ¿cuál sería la única solución viable que yo podría tener con matrices? Usar char. Char no, casi, en el palo pegó. Mm, Usar string, ¿sí o no? O sea, hacer un string, datos, y de esa manera empezar a trabajar y a operar directamente ahí, listo. Entonces, ¿qué problema tendría? Porque la única opción viable sería hacer el string. ¿Qué problemas tendría con este? Entonces yo tendría que hacer cargar de alguna manera todo como string, entonces yo puedo perder decimales cuando haga la conversión y pues necesitaría también hacer una conversión cada vez que quiero hacer una operación matemática, eso me puede llevar a errores, hay elementos que no se convierten de manera efectiva, entonces como que también es mucho lío para una implementación real, ¿no? Entonces las matrices canceladas, muchachos. Entonces, ahora
visualicemos el problema. Yo tengo acá una grafiquita que nos va a servir. Si tengo dos estudiantes, por ejemplo, voy a poner la visualización con los arreglos paralelos, ¿listo? Entonces, a ver. Entonces, miren que lo que yo, cuando yo tengo como los arreglos paralelos, que es como la opción como más viable de cara a lo que tengo ahí, mantengo los tipos de datos, los almaceno de manera efectiva. Entonces, lo que yo tengo es como un arreglo, por ejemplo, de nombres. E internamente tengo pues los respectivos nombres, ¿no? No sé, Ana, Cindy, José. Entonces, después tengo los códigos. Listo. Y tengo la edad. Bueno, por acá adelante tengo todos los códigos hasta tener al final, que es lo último que tengo. Bueno, acá puse la carrera. Listo, ahí tengo mis arreglos. Entonces, miren que visualizando el problema, en realidad yo tengo como todo organizadito. Miren, o sea, pues la vaina con los arreglos es que lo tengo en estructuras diferentes, pero miren que si lo veo así, ¿cuál sería mi solución ideal? Algo que me permita hacer algo parecido a los arreglos paralelos, pero que me permita que me permita como, como guardar en un solo lugar esto de acá, ¿no? O sea, como que me permita meter estos elementos. Por ejemplo, si estoy viendo los datos de Ana, pues sería como esta cajita de acá. Necesito como una cajita donde yo pueda almacenar como los datos, pero que estén en un solo lado para que yo los pueda manejar de manera efectiva. Si se dan cuenta, es como que necesitaría tener esto como en una cajita que está ahí. ¿Listo? Donde yo pueda agregar los datos en un solo lado. ¿Listo? Entonces, hagan de cuenta, de hecho, esto cómo funcionaría. ¿Cómo guardan los datos suyos en el colegio donde ustedes estudiaban o ahorita en la universidad? ¿Cómo los guardan? Los documentos que enviamos, toda la información que enviamos nosotros. En un Excel, pero los documentos físicos que enviamos en un archivador físico y Una dentro del archivador carpeta. físico, ¿cómo están los datos individuales de ustedes? ¿Organizados en qué?
en una carpeta, ¿cierto? Entonces, venga y buscamos aquí. Miren que es equivalente a lo que yo necesito acá. Necesito como tener en realidad los datos centralizados, porque es que hacerlo con arreglos paralelos es como tener una carpeta por tema y buscar ahí los datos de manera individual, ¿sí o no? Entonces lo que necesito hacer es como que cada grupo que tengo acá tenga su propia carpetica donde ahí yo tenga los datos unificados del estudiante, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, entonces si yo entro y miro la carpeta de una mejor manera, ya no voy a tener los datos así como de manera vertical, sino lo que voy a tener es como, acá voy a tener, digamos que esta es la entidad estudiante. Y por ejemplo, para este primero, ¿qué voy a tener? Nombre, Ana, código. En este caso, Ana, sí, como los arreglos son individuales en el ejemplo que puse aquí, cada arreglo pues tendría su propio tipo de dato dependiendo de lo que yo vaya a guardar, ¿sí? Digamos que si quisiera que fuera un solo tipo de dato, pues lo haría en una matriz, pero pues digamos que lo separé como en arreglos para en cada uno poder tener un tipo de dato distinto, ¿listo? Pero entonces sí necesito eso, digamos, esa es una de las condiciones que yo pueda asignar diferentes tipos de datos de manera sencilla, ¿sí o no? Entonces, mire, acá tendría el nombre, el código y así todos los datos hasta que tenga la carrera. Entonces, miren que cada carpetica internamente va a tener los diferentes elementos que yo necesito de un estudiante, que son todos estos metidos ahí directamente con los datos, ¿sí o no? Mire que yo, eso es como lo que yo necesitaría, ¿no? Como que cada uno de los folders se organice de esta manera. Mire, veo el siguiente folder y entonces el siguiente es Cindy, 1, 2, 3, 4 industrial. ¿Qué diferencia tendría yo en tenerlo separado en arreglos a tenerlo organizado en carpeticas? ¿Qué dicen ustedes? Así guardas el perfil completo del estudiante. Claro, como que en un solo paquete yo tengo todo metido. Exacto, ya no tengo los datos dispersos, puedo acceder mucho más fácil a la información, es menos propenso a errores, ¿sí o no? Porque tengo como de alguna manera todo de manera unificada. Entonces, una forma de crear estas carpeticas que yo tengo acá es lo que vamos a llamar en C++ los strokes. ¿A qué se referiría stroke? Estructura, ¿cierto? O sea, es algo que me contiene como un conjunto de cosas. Entonces, ¿cómo utilizo yo un stroke? Y acá es que viene lo más loco, porque a mí los strokes me encantan porque es que es una locura completa. Entonces, la estructura general del stroke es que yo coloco en general antes del main, ya les voy a dar unas recomendaciones,
le coloco como si fuera un tipo de dato, struct directamente, no tengo que importar ninguna librería ni nada, esto ya está definido. Por convención, cuando yo voy a declarar un struct, por convención, no es que se necesite, tiene el mismo requerimiento que las variables y que las funciones, las mismas restricciones, pero por convención, el nombre de un struct, la primera debe ser en mayúscula, ¿listo? Por convención. O sea, si ustedes ven algo que el primer nombre empieza tiene una mayúscula, muy generalmente puede ser un struct, ¿listo? Entonces yo acá tengo mi struct y miren que yo le voy a decir mi estructura que yo tengo va a estar formada por diferentes elementos. Nombre, que es de tipo string, ¿cierto? Punto y coma. Ah, bueno, espérenme que estoy haciendo la estructura general. Entonces sería tipo de dato, identificador. Entonces miren que hasta aquí yo no he creado nada, ¿no? Hasta ahora esto, ¿qué estoy haciendo acá? En esto que estoy haciendo, esta estructura que está aquí, ¿qué me va a permitir hacer? Acá no estoy ingresando datos, ni estoy creando nada. ¿Qué estoy creando? Estoy creando como la planilla, ¿no? Estoy creando como la planilla, entonces, como esa plantilla que yo tengo ahí directamente, como esa plantilla inicial donde yo digo, mire, todos los folders que sean de tipo struct, o sea, esta declaración de la estructura, va a tener esta forma, va a tener este tipo, este nombre y cada vez que lo llame, usted ya sabe que eso incluye este tipo de dato con este identificador, este tipo de dato con este identificador y todos van a tener lo mismo. Eso sí es algo importante, ¿no? Para todos los estudiantes yo debería tener los mismos valores. Listo, ya vamos a ver condiciones. Yo sé que ya tienen preguntas, ya vamos a ver condiciones particulares que tengo acá. Y algo importante del struct es que al final, cuando yo termino de declarar la estructura, debo terminar con punto y coma. Uno casi siempre se le olvida este punto y coma, porque pues uno digamos que lo está viendo es que uno generalmente lo mira uno generalmente, ¿qué? Uno generalmente, pues cuando son funciones o ese tipo de cosas no termina con punto y coma, acá el struct debería terminar con punto y coma, ¿listo? ¿Dónde se declara? ¿Dónde se declara el struct? En general, aunque se puede hacer en cualquier lado, después del include y antes del main, ¿listo? Ahí como en ese espaciecito donde se colocan las funciones, yo declaro como todas las estructuras que voy a usar para que las pueda usar en cualquier lado, ¿listo? Y de esa manera la puedo usar en cualquier lado. Entonces, viendo esto, vamos a hacer ahora la declaración de nuestra estructura de estudiantes. Entonces vamos a dejar esto por aquí arribita. Ya vimos que la estructura es el camino, bien elegante,
pero ahora vamos a hacerlo acá. Entonces, si yo quiero hacer la estructura de estudiantes, que es lo que estoy haciendo en este momento, ¿cómo me quedaría, muchachos? Struct, ¿y qué le pondríamos? Ah, bueno, acá podemos, pues, digamos que incluir acá hagamos el código completo. Aquí hagamos el include iostream. ¿Qué otro include necesitaría, muchachos? ¿Ya vieron qué tipos de datos voy a almacenar? ¿Cuál otro es importante? ¿Listo? iostream string, listo. Y entonces le digo struct y recuerden que la primera por convención debe estar en mayúscula, ¿listo? Struct estudiantes o estudiante. ¿Qué creen que sería más adecuado colocarle? ¿Estudiantes o estudiante? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué de manera individual, Andrés y Jerónimo? Es la respuesta correcta, pero por qué ustedes plantean que sea de manera individual? Porque por Porque más que como se está puedan muy ingresar difícil. múltiples datos por variable, igual siguen siendo los datos de un simple estudiante, no de muchos. Exacto, porque cada plantilla, cada estructura de estas es un folder de un único estudiante, entonces tiene más sentido que se llame estudiante. Listo. ¿Y acá qué tendría? ¿Cuál sería el primer tipo de dato? String nombre. ¿Qué seguiría? El código, ¿no? Int código. Y el último, ¿cuál sería? ¿Cuál fue el que colocamos acá? Carrera. Entonces tendría otro string. Se pone código y no código. Se te fue con la tilde puesta. Me lo autocorrigió, sí. Listo. Bueno, y por acá por la mitad voy a tener para poner que puede ser diferentes tipos de datos, float o double promedio. ¿Listo? Entonces miren que ya tengo mi estructura, pero ¿ya creé algún estudiante? ¿En este momento ya creé alguno? No, solamente hice la plantilla, hice el plano, ya dije, cada vez que tenga un folder tipo estudiante va a tener estos tipos de datos de manera interna, ¿listo? Entonces, una vez yo ya tenga definida mi estructura, y es que ahora aquí viene la locura, yo acá voy a tener mi using namespace std, ay Dios. Voy a tener por acá mi int main, y entonces ahora sí resulta que las estructuras funcionan como un tipo de dato. Y esto es una locura, ¿sí o no? Porque es como si yo creara mis propios tipos de datos, ¿listo? Entonces, si funciona como un tipo de dato, ¿cómo creen que yo debería declarar? Voy a crear el folder a Ana, que es mi primer estudiante. ¿Cómo lo haría?
Jerónimo, es una buena idea pensarlo hacer como una función, pero no es una función, funciona como un tipo de dato. Si esto fuera un tipo de dato, por ejemplo, int estudiante uno, pongámosle, es la carpeta del primer estudiante, estudiante uno. Pongámosle alumno más bien. Int alumno uno, miren que la estructura que yo tengo es tipo de dato, nombre, identificador. En este caso, si les digo que funciona como un tipo de dato, entonces lo que yo hago es declarar una variable que se llama alumno uno. ¿Qué tipo va a ser? Va a ser de tipo estudiante. ¿Listo? Entonces, recuerden que hoy estamos en la introducción. Claro, si necesito 100 estudiantes, voy a tener que hacer 100 variables, pero quiero es que entiendan el concepto de cómo se va creando esto acá. ¿Listo? Miren que este de acá lo que hace es crear la carpetica todavía. En este momento la carpeta tiene datos cuando yo la declaro. Ah, no tiene datos. No tiene datos. Yo no simplemente estoy creando la carpeta. Esto me va a permitir crear la carpetica que tengo acá. ¿Listo? Sin datos. Solo le estoy diciendo que ese alumno 2 debe tener esos atributos que están ahí. ¿Listo? Entonces, Oye, ¿y el using name no va antes del structure? no, acuérdate que el using name es para sobre todo lo que está dentro del main, para los sein, para los, o antes, dices, que lo ponga antes. Sí, y para Sí. que también afecte al structure. Me parece sensato. Creo que ahí también funciona, creo que ese es global, pero me parece que por organización pues queda chévere ahí, ¿listo? Listo. Aquí ya tengo mi declaración, miren que ya. Ahora, ¿qué me hace falta? Ahora, si yo quiero asignarle los valores, supongamos, empecemos por la primera parte que sería más manual, que sería asignarle los valores dentro de la carpeta. ¿Cómo puedo hacer? Porque miren que es claro, es muy chévere, está muy bonita su carpeta, pero la carpeta por dentro tiene diferentes valores que tiene acá, ¿cierto? Tiene tiene el nombre, el código, el promedio, la carrera. Entonces, ¿cómo podrían ustedes como acceder? ¿Cómo hacemos? Entonces, acordémonos cuando tenemos un arreglo que es algo similar, tengo como un arreglo y para acceder a cada una de las posiciones es entre corchete cuadrado. Acá, ¿cómo creen que sería una manera eficiente de hacerlo? También tener como un tipo de corchete, pero ponerle la, lo que se quiere poner, por ejemplo, el código. Listo. Entonces, en las estructuras, más o menos va por ahí, utilizamos algo que se llama el operador punto. ¿Qué quiere decir el operador punto? Quiere decir que yo ya tengo declarada mi estructura, digamos la de alumno uno. Entonces yo le digo alumno uno punto y el atributo. ¿Listo? Digamos que en principio yo podría pensar. ¿Qué les parece si lo colocamos así? Por ejemplo, alumno 1.0 o punto uno, ¿cierto? De esta manera, pues sería como cada uno de los atributos que están acá. Pero tendría que aprenderme el orden y no sería tan eficiente. Entonces, en realidad, la forma de utilizar el operador punto es de alguna manera acá. Nombre variable, porque ya es una variable cuando tengo acá, cuando ya tiene tipo de dato. Nombre variable punto nombre atributo.
Cada uno de estos elementos que están dentro de la estructura se denominan atributos, ¿listo? Entonces, si yo quiero guardar el nombre de Ana, que es mi primera estudiante, ¿cómo se haría? ¿Cómo lo haría? ¿Cómo hago yo para guardar? Gracias, Diego. Alumno uno punto nombre, tiene que ser idéntico a como está aquí, nombre sería igual a Ana. ¿Listo? Ah, listo. Entonces ya sabemos que alumno uno, miren que aunque sea diferentes tipos de datos, pues claro, para cada uno debo escribirlo de acuerdo a su tipo de dato, con comillas, sin comillas, pero mire que yo ingreso directamente ahí, alumno uno punto Promedio. promedio. Entonces miren que el operador punto me permite acceder directamente a lo que yo tengo directamente ahí. ¿Listo? Entonces, muy seguramente sí, ahí lo que dicen ahí, muy seguramente no será alumno uno, sino puede ser alumno 001, 002, bueno, en fin, o como lo quieren hacer. Y ahora, si yo quiero, por ejemplo, imprimir la carrera de Ana, ¿cómo debería hacerlo? Profe, te falta una Ay, me faltó la última comilla. Error de compilación, runtime error, vea. Listo. Excelente, Andrés y Lili. Sin saberlo ustedes, ya están. Entonces, para acceder a una carpeta particular sería de la misma manera. En este caso, si quiero imprimir el nombre de Ana, pues simplemente le doy alumno uno punto nombre. ¿Listo? Entonces, miren que es súper importante porque yo solo he diligenciado alumno uno. Si yo coloco alumno 2, no he diligenciado aún nada acá internamente. Entonces, no, pues me imprimiría muy seguramente un nulo, me botaría un error. ¿Listo? Entonces, así básicamente con el operador punto, lo que puedo hacer, que imprimiría pegado, imprimiría solo Ana. Si yo coloqué, por ejemplo, Ana María, cuando yo lo imprima, acá me va a aparecer en la consola Ana María, completo como está guardado, ¿listo? Porque estaría con un string.
Recuerda que acá solo imprimiría el nombre del alumno uno, no más, solo el nombre. No imprimiría el código, el promedio, la carrera, no, solo el nombre. Si yo quiero imprimir el resto de cosas, debo hacerlo de manera manual. Alumno.1 código, alumno.promedio, alumno.carrera. ¿Listo? ¿Listo, David? Listo, perfecto. Y si pones alumno uno no pasa nada. Creo que bota un error porque pues no sabe a cuáles de los elementos debería mostrar, ¿sí? Como cuando poníamos solo el nombre del arreglo que dice pues y el índice dónde está, ¿listo? Es algo similar. Miren que funciona igual que los índices, solo que son un poquito más intuitivos. En vez de ahora de ser un número, yo directamente lo llamo por el atributo, ¿listo? Que los computadores son bruticos y ustedes no me creen. Entonces, ¿cómo se vería esto? Como si hacemos un ejemplo completo. A ver, como para que nos quede claro, porque es que necesito que quede súper claro el concepto. Porque este concepto se usa para bases de datos, para muchas de las cosas que nosotros tenemos ahí. Entonces, yo tengo acá un codiguito que voy a organizar y lo voy a mostrar acá. Pium, pium, pium. Entonces tengo el IOStream, el string, el using namespace std. Voy a crear la struct estudiante. Va a tener tipo de dato string nombre, int código, float promedio, int semestre, string carrera. Acá voy a tener mi main y voy a tener estudiante est. Ahora le voy a agregar los valores a ese estudiante, que básicamente es estudiante.nombre, estudiante.código, estudiante, bueno, que fue la variable que creé, est.semestre, est.carrera, y vamos a imprimir la información. Este es un ejemplo completo para que les quede listo ahí para copiar y pegar. Cout datos, nombre, código, promedio, semestre, carrera, return 0, listo. Entonces miren que con este código que yo tengo acá, que voy a minimizar para que se vea completo, ya tengo una estructura completa con impresión y con todo, ¿sí o no? Entonces miren que lo que yo tengo de alguna manera es como una cajita, un folder de que es de tipo estudiante. Lo que yo hice fue como crear un folder que tenga esa información directamente ahí, ¿sí o no? Ana García, código, promedio. Claro, ahí empiezan a surgir preguntas, ¿no? Me imagino que ustedes dicen, bueno, ¿y qué pasa si no le asigno, por ejemplo, no le quiero colocar semestre, no le quiero colocar carrera? ¿Listo?
Esas son condiciones particulares que vamos a ir viendo estos días. Entonces miren que acá la primera parte, esta asignación crea como el foldercito EST, que es de tipo estudiante, donde tiene el nombre, el código, el promedio, el semestre. Queda como almacenado directamente ahí. ¿Listo? Y la salida del programa, pues se vería algo así en consola, ¿no? Yo imprimí ahí los valores que tengo ahí. Los puedo imprimir en cualquier orden que yo quiera, pero pues esto que está acá se vería más o menos así, ¿no? Nombre, datos, código, promedio, semestre. En la consola se vería más o menos así. ¿Listo? ¿Cómo vamos con las estructuras, muchachos? Bien, bien, profe. ¿Está chévere? ¿No está chévere? ¿Está útil? ¿No está útil? ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que sí puede ser útil. Lo que les digo, es muy útil. De hecho, esta es la base de lo que después se volvieron las bases de datos. La programación orientada a objetos se basa en un concepto similar a este de estructuras, solo que allá le llaman clases, pero es muy similar. Eso también lo vamos a ver en la segunda parte. Es como la evolución de los arrays, sí, es como sí, es como la evolución natural de lo que yo tengo ahí. Dice Matías, ¿estos temas se pueden usar para el proyecto final? No, pues usted va a tener una matricita de números que va a tener ahí con struct, todo, todo. Pues sí se puede, no vería cómo lo va a meter, pero sí se puede. Entonces ahora más como a nivel de referencia, porque esto es importante tenerlo en cuenta. Ya vimos cómo se declara, ahora vamos a mirar cómo se puede inicializar un struct, ¿listo? Entonces la primera opción que tengo es miembro por miembro, que es como lo hemos venido haciendo, ¿sí o no? Simplemente, por ejemplo, ya tengo mi struct est, voy a utilizar el mismo que venía utilizando anteriormente. Entonces, por ejemplo, creo, no sé, creo un estudiante est y entonces le digo est punto, que es la que hemos venido haciendo ahorita, nombre igual Ana, est punto código. Listo, esa es la primera opción, que es nombre es miembro por miembro, o sea, ingreso internamente a cada folder y le agrego su valorcito. ¿Listo? La siguiente forma que yo lo puedo hacer es con llaves. Aquí pilas con el orden. Con las llaves yo debo declarar, colocar todo exactamente en el mismo nombre que está aquí. ¿Listo? Entonces lo que yo hago es declarar, por ejemplo, tengo lo mismo, un estudiante est. Y entonces lo que digo es que estudiante es igual, por ejemplo, lo voy a inicializar de una vez y coloco los corchetes. ¿Cuál es la primera posición? ¿A qué corresponde? Al nombre, pues Ana. La siguiente, al código, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, coma. El promedio, 4.2 coma. El semestre 3 coma, la carrera sistemas. Cierro corchete y punto y coma al final. ¿Listo? Entonces miren que esta parte es mucho más compacta
me parece que pues puede ser. ¿Cuál es el problema de la segunda parte de las llaves? Y acá vienen preguntas por, exacto, hay que conocer el orden, hay que colocarlo en el orden preciso. Y por ejemplo, ¿qué pasa si no tengo el semestre? Literalmente tengo que colocar un vacío, o sea, tengo que colocar la coma como que no hay nada ahí, porque yo esto no puedo interpretar, no sabría qué posición es la que no estoy viendo. Listo, hay que inicializar todo. No lo mezcla, Silvia. Aquí no es que si lo colocas en otro orden va a meter el código en el promedio, no, porque como ves, tenemos diferentes tipos de datos. Bueno, sí podría pasar si tengo dos casillas adyacentes que sean del mismo tipo de dato, pero en este caso, por ejemplo, si pusieras primero el código y luego el nombre, va a tratar de meter un string en un número y un número sin comillas en un string. Entonces muy seguramente te va a botar error, ¿listo? Entonces acá lo importante es que es más compacto, pero debe tener error. Pero la forma tralalero, tralala, que es la que más se utiliza y y de hecho esto fue implementado después de C++, la versión como 20 directamente. Es como una mezcla entre las dos, ¿no? Entonces yo que tengo mi estudiante abro corchetes, exacto, Silvia, sí. Y lo que hago es colocar el tipo de dato que yo quiera. Entonces le coloco nombre, punto nombre, igual a Ana. Por ejemplo, quiero poner el promedio, entonces le doy punto promedio igual 4.2, coma, punto carrera igual sistemas, ¿listo? Etcétera. Cierro punto y coma. Entonces miren que esta es como una mezcla entre las dos, ¿sí? Como que puedo declarar todo en un solo corchete de manera directa, pero asignando las posiciones directamente ahí. Denme un minutico, muchachos, tengo que hacer una llamadita y ya los atiendo. Tengo un temita acá chiquito.
Listo, muchachos. Entonces ya vemos aquí que la forma, como yo lo tengo acá, sería la forma ideal es mezclar las dos, ¿no? Tengo el corchete, solo que yo explícitamente le digo cuál es el miembro que voy a utilizar directamente ahí. ¿Listo? Em, hagamos ahora un ejercicio mental. Ya lo hicimos y ya lo tenemos claro con un solo estudiante. Miren, acá ya tengo los datos de Ana, ya tengo todo. Pero supongamos que quiero crear esto. Quiero crear esta estructura que está aquí. Entonces, porfa, en el chat, ¿cómo sería el código? Traten de hacerlo sin necesidad de que esté en el compilador ni nada. A ver, ¿quién lo tiene para, con lo que hemos visto, crear esta estructura y crear pues estos dos miembros, digamos, de la estructura o estos dos estudiantes en particular? Traten de hacerlo ahí directamente para ver si interiorizaron los conceptos. No, Diego, pero completo, completo. Hágame el include, todo escrito de lo que está ahí. Nadie lo hizo. ¿Qué pasó?
Samuel, listo. Vamos a ver el de Samuel. A ver. Dice, include stream, estudiante, string, int código, doble promedio, using namespace std, listo. Dijimos que ahorita que de pronto por convención dejemos el using namespace después de los includes para que como que aplique ahí para abajo, pero pues no lo veo mal. Double, estudiante uno igual punto nombre Ana, punto código tal, punto promedio, pam, pam, perfecto, súper bien. Ahí José Manuel agregó carrera, ¿no? Pero pues aquí no estaba agregado en este, pero bueno, entendiste el concepto que fue lo importante, que es lo que quiero que veamos acá. Listo. Y ahora vamos a ver una última cosa. Ya vimos. Ahora, ¿cómo creen ustedes que entonces yo puedo hacer que sea el usuario el que me diligencie esos datos, muchachos? Con un ciclo, no. Con un ciclo no se puede porque recuerda que esto no tiene índices. Los ciclos funcionan cuando yo tengo índices. Uno, 2, 3, 4. Acá no tengo posiciones, acá tengo es atributos. Exacto, con el sein. Era lo primero que quería ver. Después vamos a ver cómo lo podemos hacer de una manera eficiente, pero la manera de hacerlo es directamente con un sein. ¿Listo? Sein cuando son enteros, double o char. Cuando son strings, ¿cómo se haría? Ah, sí, Jerónimo, eso lo vamos a ver, porque muy seguramente ya van pensando que vamos a poder hacer un arreglo de strokes y sí tienen razón, ¿listo? Entonces recuerden, digamos acá tengo el nombre y como este es un string, lo tengo que hacer con getLine, ¿no? GetLine saying es nombre, ¿listo? Pero, por ejemplo, para el código, sí lo hago directamente con el saying, ¿listo? Y para el promedio. Y para algunos de ustedes que les tocó usar el saying ignore y les tocó averiguar, ¿para qué se usa el saying.ignore, muchachos? para que no te agarre el salto de línea que sacó el sistema anterior, para que te deje hacer el sein sin problemas, porque hay veces que el coso se traba y no te deja tipo hacer el sein y se salta todo el programa, básicamente. Exactamente, el saying ignore se usa, y este es un tip que les doy ahí especial a ustedes que les va a servir para el proyecto si lo van a hacer con strings, es que el saying ignore se usa siempre que después se va a usar un getLine. Ese es el momento donde todo se salta, donde todo se rompe. ¿Listo? Entonces, el saying ignore después de un saying sí se va a usar un getLine. ¿Listo? Los programas se rompen cuando yo uso el saying y después uso el getLine. Es ahí cuando se rompe. ¿Listo? Todavía no hemos visto cómo hacerlo de manera masiva. No lo voy a ver hoy. Necesito es que les quede claro esto que tengo acá. ¿Listo? Acá lo tengo y miren cómo yo puedo ingresar con sein y con cout dependiendo del tipo de dato que tengo ahí. ¿Listo? Hasta ahí todo entendido. Yo creo que eso ya lo hemos visto muchas veces. Ya está súper claro.
Muchachos, un ejercicio para que practiquen en sus casas o si lo quieren hacer ahorita. A ver cómo coloco esto que se vea bien. A ver, cómo puedo colocarles en la pantalla todo. Si pueden hacer esto, entendieron cómo funcionan los strokes. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un ejercicio donde definan un stroke estudiante con estas características, creen dos estudiantes, pero pidan los datos de cada uno al usuario y muestren cuál tiene mejor promedio y si alguno tiene riesgo académico, o sea, tiene el promedio menor que 3. Esto no es laboratorio, no es nada, es simplemente práctica, ¿listo? Ahí se ve bien, ¿cierto? Ahí se alcanza a ver todo. Venga a ver. Ah, lo chiquito acá de pronto se ve mejor. A ver. ¿Qué tal se ve ahí? Entonces yo tengo que salir 20 minuticos, muchachos. Entonces nos vemos faltando 10 para mirar cómo les fue en el ejercicio y si hay dudas, ¿listo? Yo trato igual de estar pendiente del chat y contestarle las dudas o inquietudes que vayan surgiendo. ¿Está claro el ejercicio? ¿Claro lo que vimos hoy? ¿Se ve claramente el código que tenemos ahí? Excelente. Traten de hacer el ejercicio que créanme que ya cuando lo hacen uno dice como, pero acá qué es, pero acá qué es, y confirmen que entendieron efectivamente la estructura. Entonces ya nos vemos en un ratico. Y si va a hacer stream, Lili, que sea después de haber hecho el ejercicio, yo, juiciosa. Espera, aquí tengo la captura de pantalla, perdón. Eh, Screenshots. Dice definir un estructo estudiante, crear dos estudiantes, pedir los datos de cada uno al usuario, mostrar cuál tiene el mejor promedio y mostrar si alguno está en riesgo académico. Mm. Entonces include iStream, include stream, epa, ahí lo mandaron al chat. Include stream.
is using namespace estándar. Entonces, struct estudiante. Ahora, no, ¿por qué no me quiere abrir las llaves ahora? Ya. String nombre. Si era así. Sí. String. Ah, está en string. String nombre entero. Código. Algo estoy haciendo mal. Ah, los puntos y comas. Nombre entero. Código. ¿Qué más debe tener? Nombre, código Recuerda que al promedio, final semestre, carrera. de la estructura debe tener punto y coma. Au. Mm, nombre, código, que era lo otro, otra vez se me olvidó. Promedio. Eh, semestre sería un entero sin signo. Y este técnicamente también sería sin signo. Semestre, carrera. No, así lo escribe. Así mentira, así. Voy a ponerle así, car. Ok, voy a cerrar esto. Me está confundiendo. ¿Estoy compartiendo la pantalla completa o solo esto? Ah, solo esto. Eh, si alguno está en riesgo académico, y pedir los datos. Dos estudiantes. So, ok, bueno, int main. No, así no es, así. Retornar cero. Sin inicializar. Ah, de hecho, ok. Entonces ahora. Ay, no se copió. Ups. Bueno, ¿para qué voy a meter esto? Ya es más una mala costumbre que otra cosa. Sí, buena pregunta. Em, Ingrese los datos para el estudiante uno. Dos puntos. Ah, bueno. Nombre, código promedio. ¿Cómo está? Nombre, código promedio. Semestre, carrera. Y entonces aquí. No. ¿Qué? Ah, creo que así no funciona. Toca ponerlos así como de uno por uno.
Eh, oh, deadline saying, si es así, porque me bota error. Deadline saying st1.name sería así, y entonces punto .com. Ok, código eh, promedio. Aunque bueno, para este no necesito, por esto puede ser un sim normal, creo. Salud. ct1.abg promedio el semestre, SEM y la carrera. Aquí sí necesito otra vez el deadline. Ok, nombre, código. Ah, ok, solo tengo que cambiar. Dos, dos, dos. Ah, súper. Sí, sí, sí. Ok, dos y dos. Ok, y entonces ya después meto eh, if st2 mayor que st1 st1.abg un mejor promedio.
¿Quién se quiere soltar un chisme? Esto está muy silencioso. Y no, ¿Aló? ¿y eso? ¿Te tiene el Silksong? No, no tengo Silksong. Solo compré este. ¿Y en cuál parte va? Apenas estoy empezando, mano, por Dios. Ah, no. Bien. ¿Ya se venció el caballero falso? ¿A cuál? El jefe que está ahí por arriba. Ah, este de aquí, no. Me bajé fue a la No. mosca. No va que lo intente. Ya después va avanzando poco a poco. Ahí al inicio lo bueno es explorar y mirar las mecánicas. Este juego es muy grande, pero también es bastante chévere. Hacia acá. Mierda. ¿Sí era aquí? Sí. Deathlocked en geometría. Bloodbath Tidal Wave. Hoy de una. La primera moneda de Jumper. ¿Saben qué? Creo que sí lo tengo instalado. No lo he borrado. Sí, aquí está. Eso es fácil. Si se ve, me dicen. Ya, creo que ahora sí se ve. Hace mucho no toco Geometry Dash. Creo que tengo hasta la cuenta cerrada. Sí. Bueno, mejor. Ah, no, porque no puedo guardar. Lo queda así. Buscarlo acá. Bien. Bien. Me comí una D. Legendario. Deathlocked copiable. A ver, yo soy terrible para este juego, eso sí. Mierda.
Joder, y aparte con lag, mano, va a 48 FPS. Espérate. Ah, pues. mm, eh, voy a ponerlo en la calidad más baja. Con eso me corre más. Portada, es lo que es copiable. Mierda, siempre me pasa lo mismo. 5 frames por siglo. Joder. Detesto este nivel. Es lo peor que le pudo haber pasado a Geometry Dash. Puta madre, no me acuerdo de una mierda. No, no me acuerdo. Y aparte con lag. Se ve como gameplay promedio de Amethyst en TikTok. Te lo juro. Jugar niveles recientes. Oh, ¿qué onda? Bloodbath. No, espérate, ¿cuál Bloodbath? No tengo la canción. Ya. Bueno, Termelitas, ¿cómo nos fue? Super, profe. Lili por ahí la escuché Súper, diciendo que profe, mucho ya. silencio. A Lili le gusta es la rumba, el ruido. Uy, profe. Que Está están re duro. hablando de Charlie Kirk, legendario. Charlie Kirk habrá un nivel de Charlie. Yo creo que sí. Deadlock. Deadlock, no, no sé qué es eso. No, no sale nada. Ah, espera, pero es que tengo. Ah, no tengo filtros. No, no hay nada relacionado al tipo. Hagamos una cosa igual, hay que dar el ejercicio, tómenle pantallacito muchachos y pues lo tratan de hacer y si tienen dudas la resolvemos mañana al iniciar la clase antes de ver el tema de mañana, ¿listo? Si algo no les salió o no les funcionó y entre todos nos ayudamos. Traten de hacer el ejercicio para ver que sí quedó interiorizado el concepto, ¿listo? Listo, profe. Listo. Igual ahí hace rato vi que varios mandaron en el chat capturas del ejercicio. Yo también lo alcancé a hacer en el stream, en la compartición de pantalla, antes de ponernos a jugar acá. ¿Qué pone en el chat? Listo. Nada, muchachos. Entonces, les agradezco muchísimo. Yo salgo corriendo porque tengo una reunión a las 9.